dudas y nuestros temores, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros y que tú nos guardas y nos proteges. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esta certeza y esta confianza. Porque quienes digo, Señor, palabra que tiene la fortaleza de los siglos. Gracias por cada hermano, hermana, amigo que se une, Señor, a este tiempo de oración, a este tiempo de búsqueda, a este tiempo en el que nosotros nos podemos, Señor, anclar en la fortaleza eterna que eres tú, Señor. Podemos estar regidos y cuidados, Señor, en presencia. Te pedimos que nos hables y que nos guíes, Señor, en este tiempo difícil y angustioso para muchos. Queremos confiar plenamente en ti. Podemos confiar, Señor. Contigo yo estaré. Tu latido escucharé, donde vayas protegidos, Señor, estamos y estaremos siempre. Ni siquiera tiempo para tu Señor. Solo tienes que declarar tu fe a Él. Yo sé que tú Donde vayas, Señor, viviré. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, ¿acaso hay algo difícil para por este tiempo que nos brindas de estar en comunión otros, encontrando el refugio más seguro, porque tu nombre es torre fuerte, una ciudad fortificada, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amados, buenos días. Feliz domingo para todos, desde donde nos están escuchando. Qué bueno que estén aquí conectados esta mañana nuevamente. Estamos de gris, Mari. Nos pusimos de acuerdo. Qué bueno verlo, Marisela. Qué bueno que estés conectada con nosotros hoy. Elías, Ángela, Limbania, Dariana, Don Raúl, Sandra, mi esposa, John, Julián, Adriana, Gisela, Ronald, Vanessa. Qué bueno, María Ángel, Jason, bueno, no sé quién será este usuario, Party for All, Marlene, Alejandro. Tenemos varias personas conectadas hoy, qué bueno, Tony, Jamie, Yolanda, Jainer, hay alguien que se está intentando conectar en este momento, Andrés. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Mil bendiciones para todos. Gracias por Cristian Mosquera y Daniela González, que están conectados allí con Party for All. Qué bueno.
que estén con nosotros en esta ocasión. Qué bueno que hayan podido llegar. Aquí hay alguien que tiene algunas dificultades de conexión, esperemos. Bueno, ya está conectado. Así que vamos, sin más preámbulos, a comenzar nuestro tiempo de celebración. Y la dinámica es la misma. Como hemos comenzado con un tiempo de musical, luego alabanza, adoración y oración, ya nos ha llevado un tiempo de 15, 16 minutos hasta este punto y hora, para que tengamos presente que la grabación se va a cortar en menos de 25 minutos. Volvamos a ingresar. Yo les envío un link, así que le pido a las personas que tuvieron sus invitados, les envío un link para que puedan conectarse sin necesidad de ingresar la clave. Si necesitan de la clave, entonces ténganlo listo, porque ya en un momento podrá venir el corte pues que se acostumbra. Les pido por favor mantener los micrófonos cerrados para evitar las inconveniencias pues de audio, el playback, y que podamos entonces tener tiempo de participación, comentarios, agradecimientos, etcétera, peticiones de oración solamente hasta el final, ¿ok? Si se va la señal, si está en algún momento mala, si no me escuchan, pueden abrir los micrófonos y hacérmelo saber para poder repetirlo. Los mensajes pasados ya están en YouTube. Tuvimos alguna dificultad para subirlos debido pues a una penalización pues que tuvimos por derechos de autor. Estamos revisando eso, pero pues gracias a Dios ya nos permitió pues activar la cuenta. Y el mensaje pasado ya del miércoles pasado ya está en línea en nuestro canal de YouTube. Les haré llegar nuevamente el link para que puedan visitar nuestro canal. Allí pueden encontrar también todos los mensajes que, bueno, no todos, la mayoría de los mensajes que hemos compartido en el último año. Así que sin más preámbulos, quiero invitarlo para que participen nosotros de este mensaje que ha dado: vete a tu casa, vete a tu casa, en esta entrega del día de hoy, 5 de abril del 2020. Y quiero que por favor busque en su Biblia la cita del pasaje de Isaías capítulo 26, muy conocido por estos días. Isaías capítulo 26. Permítame un momento, por favor. En un momento que tenía pendiente una llamada de unas personas que se van a conectar por el teléfono y estaba olvidando hacer esta llamada. Denme solo 30 segundos. Quédate en casa. Buzón de mensajes. Tendrá... Buzón de mensajes. Tendrá como posible. Gracias por su tiempo. Qué pena, tenía un compromiso de transmitir este mensaje por la línea telefónica y en ese proceso estaba. No quería olvidarlo, lo olvidé antes de hacerlo. Bien, entonces, como les decía, vamos a compartir el capítulo 26. Es una porción que en estos días ha sonado bastante.
siguiendo la misma línea de pensamiento, pues tocante al tema del confinamiento, pues que he venido siguiendo en los anteriores mensajes. En esta entrega en particular nos habla ya no de encerrarnos, sino realmente de ser libres, aun cuando debamos permanecer por un poco de tiempo más en medio de cuatro paredes. Estos días ha sido asiduamente difundido en las redes sociales este pasaje de Isaías capítulo 26, y vamos a leer después del versículo 20 y 21, que es el que se ha difundido últimamente. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Otras versiones dicen entre tanto que pasa la ira. Versículo 21, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más sus muertos. Esta es una cita usada para respaldar los hechos acontecidos recientemente, y así desde luego hacer notar a todos que el mensaje bíblico no es de un contenido arcaico, anacrónico ni descontextualizado, sino que evidentemente es muy actual. Sin embargo, el contexto de este pasaje nos dice en el versículo 1 al 4 cuál es el propósito y el por qué Dios está diciendo estas expresiones de entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Algunos han referido estos pasajes, este pasaje, el versículo 20 en particular, para decirle a la gente qué es en la casa. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Realmente este pasaje estará refiriéndose a confinarse dentro de unas cuatro paredes? Cuando el pasaje del versículo 20 dice: entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento entre tanto pasa la ira o la indignación, ¿se está refiriendo a lo que nosotros estamos experimentando hoy en día? ¿Se refiere realmente a quedarse encerrado en la casa? Leamos entonces el contexto, el versículo 1 al 4. Evidentemente el pasaje de Isaías 26 para comprenderlo, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo en esta ocasión. Voy a referirme al versículo 1 hasta el 4, como lo dije. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Esto es importante. La tierra de Judá representa el pueblo de Dios. Fuerte ciudad tenemos. Fuerte ciudad tenemos. Esto es muy importante que lo tenga claro. Al final del mensaje vamos a estar remitiéndonos nuevamente a esta porción. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Ojo, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confiado. Confiada en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Mire cómo este pasaje nos está dando un poco de contexto. Antes que el Señor dijera en el versículo 20 cerrar las puertas, el versículo 2 está diciendo abrirlas, porque Dios quiere que tomemos esta realidad, esta verdad, como un axioma, como una determinación que Dios nos entrega a través de este principio para comprender el por qué Dios dice que tenemos que cerrar puertas. El versículo dice que la salvación que Dios ha puesto como muro y antemuro nos ha dado una fuerte ciudad. Tenemos que remitirnos evidentemente un poco a la historia y conocer un poquito el contexto de este versículo. Para el entonces que se escribió este versículo, está haciendo referencia a la ciudad de Jerusalén. Evidentemente las ciudades antiguas edificaban unas murallas alrededor de sí. Específicamente, aquí Dios está hablando de una ciudad muy blindada, donde habla de tener muros y antemuros.
Son unas fortalezas estupendas que evidentemente hacían que la ciudad estuviera segura ante las acechanzas de otros enemigos que podrían venir a destruirlos, a tomarlos en cautiverio o a acabarlos. Por lo menos este tipo de estructuras estaban para detener de manera previa el avanzar del enemigo y poder refugiarse de una manera estratégica para poder así entonces vencer todas las apremiantes visitas que venían de parte de los enemigos. De esta misma forma, la Biblia nos muestra que la salvación de Dios, lo dice claramente este versículo, es nuestra ciudad fortificada. Dice este versículo: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Esto significa que la obra de Jesús realmente, porque esa es la obra de la salvación, la obra que hizo Jesús en la cruz es nuestra protección, es nuestra seguridad, es nuestra fortaleza. Pero a pesar de que esta ciudad, de cierta forma, nuestras vidas están blindadas por la obra de Jesús, hay algo que nosotros tenemos que tener. Es que una cosa es que la ciudad esté blindada, sellada y protegida, otra cosa es que sea hermética. Evidentemente la ciudad tenía muros, pero también obviamente tenía que tener puertas para que pudiera ingresar allí los habitantes. Esta ciudad nuestra, esta fortaleza que tenemos de la obra de Jesús en nuestras vidas, no es la excepción y también tiene una puerta puntual, pero una puerta que está efectivamente consagrada con un propósito puntual y específico, y es el siguiente. El versículo 2 de Isaías 26 dice: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A renglón seguido, el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en el Señor perpetuamente, porque el Señor Dios está en él, está la fortaleza de los siglos. Pensemos que la fortaleza de todo pueblo reside en la confianza en Dios. Y la Biblia dice que el Señor va a guardar en completa paz. Cuando habla de completa, significa en todas las áreas. Dice: guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El refugio que se nos muestra en estos pasajes realmente es más que un edificio, un apartamento, una casa física, sino que es la obra de Dios, la obra de Jesús en la cruz, lo que es nuestra casa segura, nuestra ciudad blindada. El versículo 1 nos habla de la obra de la salvación puesta por el Señor para con nosotros como una ciudad con muros y antemuros. En el versículo, se nos insta en el versículo 20 a cerrar las puertas solamente cuando previamente las hemos abierto y cerciorado que haya entrado primero gente justa y guardadora de verdades. Ojo con este apunte. En el versículo 20, como lo habíamos visto al principio, se nos insta a cerrar las puertas solamente cuando previamente las hemos abierto y nos hemos cerciorado primero que ha entrado primero la gente justa y guardadora de verdades. Ojo con esa expresión, guardadora de verdades. Note que no dice recitadora de verdades, sino guardadora de verdades. Esto nos habla de que nosotros somos la casa de Dios, que el principal cerrojo que nos brinda confianza, seguridad y protección es el guardar la verdad de la palabra de Dios. Esto significa obedecerla. La gente guardadora de verdades está dentro de una casa que está protegida, y la casa está protegida es por quien reside allí. La casa protegida es porque allí reside un guardador de verdad. Esta relación nos lleva a entender que si yo no guardo la palabra de Dios, que si no obedezco los preceptos divinos, entonces la protección evidentemente no va a estar conmigo. Es notorio a veces pasar algunos sectores de nuestra ciudad, particularmente aquí en Cali, cuando vemos algunos edificios custodiados por escolta policial, y uno sabe que en esos lugares, en esos edificios particularmente, debe vivir algún personaje ilustre, particularmente o seguramente de la vida política, el alcalde, el gobernador, diputados, concejales, ediles, etc.
uno sabe que esa protección especial y puntual está allí debido a quien reside allí. De la misma manera, tenemos que entender que el mundo está siendo arreciado de manera terrible porque carece de la protección de Dios. Ya se pone el aviso que en 10 minutos estará apagándose esta conexión para que estemos pendientes a reconectarnos. Entonces, decía que la protección que existe, los anillos de seguridad que se ponen alrededor de un personaje, de una personalidad importante, se debe justamente a esa propia personalidad. La seguridad está por quien está allí. De la misma forma, mientras el mundo está siendo arreciado y golpeado de una manera terrible por causa de esta pandemia, de muchísimas otras cosas más que esto trae, el problema económico, familiar, social, etcétera, etcétera, muchas personas les está aconteciendo esto porque están fuera del lugar donde la protección reside. Digámoslo de esta manera: donde esté la gente guardadora de verdades, estará la protección, y no de una manera contraria. La protección le sigue a quien guarda la verdad, no al que la echa tras sus espaldas. Este mundo, lastimosamente, ha querido echar a las espaldas el consejo y la obra de Jesús. Muchos a la fecha no creen tan siquiera que Jesús existió, negando, y ya estamos hablando ya ni siquiera de fe, sino meramente intelectual, negando la historia. La arqueología evidentemente habla de la existencia de estos personajes, a quienes llamamos personajes bíblicos, porque no son solamente personajes bíblicos, no solamente aparecen en la Biblia, aparecen en muchísimos otros textos de gente que ni siquiera tuvo nada que ver con el cristianismo, con la religión o con la fe. Historiadores desde siempre hablaron de estos hechos. Si vamos a esa región particular, notaremos los vestigios arqueológicos que están allí evidenciando la existencia de estos personajes. Como lo dijo Jesús, las piedras un día hablarían. Y estas piedras siguen hablando. El problema es que los hombres se han hecho de piedra ya para no querer escuchar. Lo importante, como decía en algún momento, no es que esos lugares estén allí, sino el mensaje que se transmitió. Y evidentemente allí en la Biblia es donde la Biblia recobra la real importancia, porque ella es la que transmite el mensaje fidedigno de lo que estos personajes bíblicos, tuvieron que decirnos. Jesús evidentemente es el ser más extraordinario de la historia, porque es Dios literalmente que vino a pisar esta tierra para dejarnos trazado el camino para llegar hasta nuestra morada, hasta nuestra verdadera casa. El versículo de Isaías capítulo 26, después del verso 20, dice: guárdate, enciérrate, cierra tras de ti tus puertas, entre tanto pasa la indignación, el juicio. Tenemos que entender que si nosotros primero abrimos las puertas para que entre la justicia de Dios en nuestras vidas, para ser guardadores de verdades, para que la verdad sea guardada en nuestro corazón, y solamente ahí sí podemos cerrarla para que nada altere la pureza de esa verdad, entonces solamente allí dice la Biblia que estaremos guardados y protegidos para que la indignación, el juicio pase. Solamente cuando seamos guardadores de verdades es que la peste, el juicio y todas estas maldades estarán solamente de tránsito y no de visita en nuestra morada. En el Antiguo Testamento se nos habla cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Cuando el pueblo salía de Egipto, se encontraba en una situación bien particular, y es que Faraón no quería dejarlos salir fuera, no quería liberarlos. Y el asunto aquí es que Dios envió muchos juicios a causa de la opresión que el pueblo de Egipto tenía sobre el pueblo de Dios, y muchas de estas plagas conocidas por la mayoría de las personas a través de las películas que se transmiten en la época de Semana Santa. Se sabe que una de las plagas que venían sobre la tierra fue evitada a causa de que Dios le dijo al pueblo de Israel que en los pórticos, ¿cómo se llama?
alrededor de la puerta, en los dinteles de la puerta, se pintase con sangre de carnero. Allí residía un hijo del pueblo de Dios, un hijo de Dios. Y la Biblia dice que las pestes pasaban y que todas aquellas plagas pasaban de largo y no tocaban absolutamente a nadie que moraba en una casa donde la sangre estaba untada en el portal. Esto nos habla de la obra de Jesús. Y por eso le decía que cuando la obra de Jesús, que es lo que representa la sangre, está en nuestras vidas, cuando nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús, créame, permítame decirle de esta manera como lo dije hace un instante, el juicio solamente estará de tránsito y no de visita en nuestra morada. No debería a nosotros llegarnos por la protección de Dios. El versículo 3 y el versículo 4 de este pasaje nos da una maravillosa. El versículo dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. Esta promesa de ser guardados en completa paz significa que esto es algo más que mental. La paz es algo más que una quietud mental. Por eso la Biblia habla de una completud de la paz, completa paz. Pero es importante entender que seremos guardados en completa paz y que esta completa paz tiene inicio en la mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amigos, hermanos, familia en Dios, este es un tiempo perseverar. Mucha gente está hastiada ya del encierro, están cansados de esta forma de cautividad y muchos quieren salir a toda costa a hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Como decíamos en otro mensaje, a muchos se les ha confinado más que su propio cuerpo, sino que se les ha confinado su fe y su esperanza a causa de la incertidumbre de los días por venir. No saben qué será de su economía, no saben qué será de su familia, no saben qué será de sus negocios, no saben qué será de sus trabajos. Pero los que no saben qué será es porque están creyendo el discurso de la incertidumbre que propone esta pandemia de miedo y de pavor. Si nosotros estamos confiados en el mensaje de Dios, la Biblia dice que Dios va a guardar en completa paz. La palabra paz aquí proviene del hebreo shalom, que significa bendición completa en todos los aspectos. De manera integral es la bendición de Dios, no solamente una calma emocional. La Biblia nos habla de que la paz que Dios nos va a transmitir es algo más que mental, no es solamente mental. Es algo que trasciende a lo mental, pero que comienza en la mente. Ojo con eso, comienza en la mente, porque dice que la paz con la cual va a ser guardada una persona es porque esa persona persevera en su momento en Dios. La pregunta es, ¿dónde está perseverando nuestra mente? A veces somos bastante incisivos en el temor, en darle mente al pavor repentino que está surgiendo a través de toda esta pandemia de terror, como lo decía. No pastoreemos esas emociones destructivas y esos pensamientos inquietantes. Nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar en Dios. Efectivamente, la promesa que se nos en el versículo 3 y 4 es que va Dios a guardarnos en completa paz cuando nuestro pensamiento persevere en Él. Y el versículo 4 nos está diciendo: confíen en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. El Señor, fortaleza de los siglos. Tenemos que tener entonces claro que nuestra realidad se empieza a construir desde nuestra mente, nuestros paradigmas, nuestras percepciones, nuestra forma de concebir el mundo realmente comienza la forma de ver el mundo con nuestra mente, y por eso es apropiado que tengamos en nuestro corazón el concepto de Dios al respecto de estos días. Dios nos va a guardar de manera confiada cuando nuestra mente persevere en Él. En un instante se estará cortando esta transmisión. Estén atentos para retomar nuevamente la transmisión.